Esta historia es una recreación basada en hechos reales. Los nombres de las personas y algunos detalles menores han sido cambiados para proteger su identidad. Lo entendí apenas bajé del pequeño autobús que me dejó junto a la carretera, en aquella franja remota del norte de Noruega donde el viento parece haber aprendido a pensar por su cuenta. Frente a mí, Tromsø se abría como una página escrita con agua negra, nieve vieja y una luz pálida que no terminaba de ser día. No había estruendo. No había teatralidad. Solo ese silencio ancho de los lugares que han visto demasiado y ya no sienten la necesidad de explicarse. Hola, me llamo Miguel. Historiador de oficio y viajero por necesidad del alma. Hay verdades que no caben en un libro si antes no han pasado por los pies. Durante años recorrí ciudades enteras buscando huellas del pasado. Con el tiempo comprendí que lo más valioso de la historia no siempre está en lo grandioso, sino en lo cotidiano. En la gente que sostiene el mundo sin hacer ruido. Si me acompañas, cada historia será un viaje. Suscríbete y comenta desde qué país o ciudad nos estás siguiendo. Continuemos ahora con esta historia de sobrevivencia en Noruega. Había llegado hasta allí para conocer historias. Después de decirme eso por dentro, guardé la frase como quien guarda un fósforo en el bolsillo y comprendí que ya no era momento de buscar nada. Era momento de caminar despacio, escuchar lo que el aire dejaba caer y permitir que el norte, con su paciencia antigua, hiciera el resto. El pueblo era pequeño. Un puñado de casas de madera oscurecidas por la humedad, ventanas bajas con cortinas claras, techos que parecían cargar todavía el peso de inviernos viejos. En los muelles, unas cajas de pescado descansaban junto a redes recogidas con la precisión de quien sabe que el mar castiga la negligencia. Más allá, el fiordo respiraba con una quietud engañosa. A lo lejos, hacia la línea donde la costa se deshacía en islas y sombras, alguien me señaló la dirección de Red Venecia con un movimiento leve de la barbilla. Como si incluso nombrar ciertos lugares exigiera una economía de gestos. Caminé por una calle estrecha de grava húmeda hasta una tienda diminuta donde también servían café. La campanilla de la puerta sonó apenas, y el calor me envolvió con esa delicadeza que solo se aprecia de verdad cuando uno llega con los dedos fríos. Adentro olía a pan oscuro, a lana mojada secándose junto a una estufa y a café fuerte. Dos hombres hablaban en voz baja junto a la ventana. Una mujer doblaba paños detrás del mostrador. Nadie parecía sorprendido por mi presencia. En los pueblos del norte, pensé, el asombro no se gasta en el visitante. Se reserva para cosas más serias. La mujer del mostrador, una señora de manos firmes y rostro claro llamada Solveig, me sirvió una taza sin apuro. El vapor subió entre nosotros como una pequeña niebla doméstica. «¿Vienes de lejos?», me dijo. «Sí», respondí. Me miró un instante, no con desconfianza, sino con esa forma tan precisa de mirar que tienen algunas personas que han vivido junto al mar. Como si midieran no solo quién eres, sino también cuánto podrías resistir. «Entonces siéntate cerca del fuego», dijo. «Aquí el frío entra despacio». Ese es su truco. Obedecí. Me senté junto a la estufa. Extendí las manos hacia el calor. Afuera, una gaviota cruzó el vidrio como una señal breve. Uno de los hombres de la ventana se volvió hacia mí. Tendría más de 80 años. Delgado, la espalda algo vencida, la piel curtida por décadas de sal, el cabello blanco peinado hacia atrás. Más tarde supe que se llamaba Einar Nielsen, pero en aquel primer momento fue simplemente un hombre con ojos de fiordo. Ojos que parecían guardar agua oscura muy adentro. ¿Te hablaron ya de Hamba al-Sud?, preguntó. Lo dijo sin ceremonia, casi con la suavidad con la que se menciona a alguien que acaba de salir a caminar y puede regresar en cualquier momento. El nombre quedó suspendido unos segundos en el aire tibio de la tienda. Hamba al-Sud. No lo conocía todavía como se conoce una presencia. Solo como una sucesión de sílabas que traían consigo una gravedad difícil de fingir.
Negué con la cabeza. Einar tomó su taza, bebió un sorbo y miró hacia la ventana empañada. Afuera, el cielo tenía el color del plomo mojado. Entonces has llegado en buen momento, dijo. Porque esta tierra no se entiende del todo hasta que escuchas ese nombre. No respondió enseguida. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. En aquel pueblo, los silencios no eran huecos. Eran parte de la conversación. La mujer del mostrador dejó de doblar paños por un instante. El otro hombre bajó la vista. Alguien abrió la puerta, entró una ráfaga de aire, y el calor del interior pareció encogerse apenas, como un animal que protege su pecho. Fue entonces cuando Einar dijo la frase que cambió el peso de la mañana. Yo era un muchacho, murmuró, la noche en que el fiordo se llenó de disparos. Nadie se movió. No levantó la voz. No buscó dramatismo. Y precisamente por eso la frase cayó con más fuerza. Sentí que el pueblo entero, con sus paredes de madera, con sus tazas humeantes, con sus botas alineadas junto a la puerta, acababa de girar levemente hacia otra época. Marzo de 1943. La ocupación nazi apretando el norte con su presencia metálica. Barcos vigilados. Costas observadas. Noches demasiado largas. La resistencia noruega moviéndose como una respiración contenida entre fiordos, islas y montañas. Einar siguió hablando con los ojos puestos en la ventana. No veíamos mucho. El viento traía el ruido cortado. Pero cuando el mar devuelve los disparos, lo sabes. Lo sabe todo el pueblo. Hasta los perros entienden que algo oscuro ha entrado en el agua. Solveig bajó la vista hacia el mostrador, como si aquellas palabras todavía exigieran una forma de respeto. Después me acercó un trozo de pan untado con mantequilla y queso marrón. Lo dejó junto a mi taza sin decir nada. Ese gesto, tan sencillo, tuvo algo inmenso. En lugares así la bondad no se anuncia. Se practica. Afuera, el día parecía avanzar sin convicción. Salí de la tienda un rato después y seguí caminando hacia el muelle. El viento había cambiado. Venía del agua con una humedad afilada que se metía por el cuello del abrigo y descendía hasta los hombros como una mano fría. Frente a mí, el fiordo respiraba oscuro, denso, con una superficie apenas rizada que reflejaba la luz como si fuera metal gastado. No había olas grandes. No hacían falta. Bastaba mirar aquella masa negra para comprender que ahí la muerte no necesitaba levantar la voz. Me acerqué al borde de la madera mojada y me quedé quieto. A veces el entendimiento llega sin frase, sin teoría, sin aviso. Llega como llega el frío a las manos, primero una incomodidad, después una certeza. Allí, frente a esa agua severa, comprendí algo que en otros lugares uno solo escucha como dato. Aquí el agua puede matar en minutos. No era una exageración del norte. No era un recurso poético. Era una ley simple. Si caías, el mar no te daba tiempo a arrepentirte. Ni siquiera te daba tiempo a comprender del todo lo que estaba haciendo contigo. Respiré hondo. El aire me raspó la garganta con una limpieza brutal. Detrás de mí, oí pasos sobre la madera. Era Lars Henriksen, un hombre joven del pueblo que había estado en la tienda, cargando una caja de aparejos. Te quedaste mirando demasiado, dijo con una sonrisa leve. Es difícil no hacerlo. Lars dejó la caja en el suelo y se puso a mi lado. No miró hacia mí. Miró al fiordo. Eso es lo primero que pasa con este lugar, dijo. Crees que lo estás observando. Luego descubres que es él quien te observa a ti. Nos quedamos un momento en silencio. Más allá de las casas, las montañas se alzaban blancas y serenas, como si nada de lo humano pudiera agitarlas. Pero incluso en su quietud había algo exigente. Una advertencia muda. El norte no parecía hostil por odio. Parecía hostil por indiferencia. Y esa forma de dureza, tan impersonal, me resultó más sobrecogedora que cualquier gesto violento.
Lars se agachó para revisar una cuerda endurecida por la sal. Mi abuelo decía que en la guerra uno no solo debía temer a los hombres, comentó. También debía temer al clima, al hielo, al cansancio. Aquí todo pone a prueba. ¿Y Jamba al-Sud? Pregunté. Entonces se levantó la vista, y por primera vez el nombre dejó de sonar solo como memoria lejana y empezó a adquirir contorno. Han cruzó por un mundo que no perdona, dijo. Y no lo cruzó solo. Nadie atraviesa este norte completamente solo. La frase me siguió un buen rato mientras caminaba hacia la parte alta del pueblo. Desde allí se veía el borde del fiordo, la curva oscura del agua y, más lejos, la dirección de Re Venecia perdiéndose entre nubes bajas. Un perro ladró en alguna casa. Una mujer sacudió una manta en el porche. Dos niños corrían con las mejillas rojas, persiguiéndose sobre una capa de nieve endurecida junto a una pila de leña. La vida seguía en gestos pequeños, exactos, casi invisibles. Y sin embargo, bajo esa normalidad, la historia respiraba. Al caer la tarde regresé a la tienda. El cielo había tomado un tono azul ceniza. En el interior, la luz amarilla de las lámparas hacía que todo pareciera más cercano. Einar seguía allí, como si se hubiera movido apenas unos centímetros en todo el día. Esta vez no habló enseguida. Esperó a que me sentara. Hay nombres que pertenecen a un hombre, dijo al fin. Y otros que pertenecen a una noche. Han es uno. Martín es otro. ¿Martín? Pregunté. Einar apoyó la taza con cuidado. Sus dedos temblaron apenas, no de miedo, sino de edad. Operation Martín. Las dos palabras abrieron otra puerta. No solo la de un hombre huyendo. No solo la de una noche con disparos. Abrían la puerta de una misión, de una decisión tomada en medio de la ocupación, de una cadena de hechos que había empezado lejos del calor de aquella estufa y que terminaría internándose en la nieve, en el dolor y en la compasión de gente común. Solveig levantó la vista desde el mostrador. Astrid Johansen, una mujer de cabello gris recogido en un pañuelo oscuro, que acababa de entrar con una cesta de pan, se quitó los guantes lentamente y dijo con voz baja. Cuando era niña, yo vi a mi madre cerrar las cortinas antes de tiempo. Nadie hacía eso sin motivo. Esa noche no cenamos hablando. Cenamos escuchando. Sus palabras trajeron algo más que información. Trajeron un temblor humano. El de las casas conteniendo la respiración. El de las manos quietas sobre la mesa. El del miedo entrando sin pedir permiso, pero sin lograr apagar del todo la dignidad de quienes seguían poniendo pan, encendiendo fuego, esperando el amanecer. Afuera, la oscuridad ya se había instalado sobre el fiordo. No una oscuridad vacía, sino una llena de profundidad, como si el agua guardara dentro una memoria fría que no iba a deshacerse nunca. Miré a esas personas, sus rostros serenos, sus movimientos lentos, la forma en que hablaban sin odio y sin aspavientos de cosas que habrían quebrado a otros. Y entendí que la historia que se abría ante mí no iba a sostenerse en la furia. Se iba a sostener en otra fuerza. En la persistencia. En la humildad. En la bondad silenciosa que no necesita proclamarse para existir. Einar volvió a mirar la ventana. Parecía escuchar algo muy lejos, más allá del viento, más allá del tiempo. Muchos creen que fue una historia de balas, dijo. Nadie respondió. La estufa exhaló un pequeño crujido. La puerta vibró con una ráfaga. Y en ese instante, con la noche cerrándose sobre Troms y el mar respirando allá afuera como una bestia inmóvil, sentí que la verdad de aquel lugar se ordenaba por fin dentro de mí. No era una historia de guerra. Era una historia de frío. La noche no cayó de golpe. Se fue cerrando como una mano. En el norte de Noruega, marzo de 1943 no tenía la forma simple de un calendario. Era un mes hecho de vigilancia, de mareas oscuras,
de órdenes susurradas en habitaciones donde nadie levantaba la voz porque la ocupación nazi había enseñado a medir incluso la respiración. El frío no era solo una estación. Era una presencia. Y sobre esa presencia avanzaba una pequeña misión cuyo nombre sonaba casi sobrio, casi inofensivo, como si la historia quisiera disimular lo que estaba a punto de hacer, Operation Martin. Aquella noche, frente a la costa de Re Venecia, el mar parecía dormido. Pero no estaba dormido. Estaba esperando. Yo imaginé primero el balanceo del MK Bratolmi, pequeño y cargado de una tensión silenciosa, avanzando sobre el agua negra con la prudencia de quien sabe que un error de unos segundos puede convertirse en una tumba. 12 noruegos entrenados, hombres ligados a Compani Linge, viajaban con la disciplina de quienes ya habían aceptado el riesgo mucho antes de tocar aquella costa. No venían a buscar gloria. Venían a hacer un trabajo necesario en un país ocupado. Y en esa necesidad había algo austero, casi humilde. Sabían que el norte no premia el entusiasmo. Solo permite, a veces, la lucidez. Entre ellos iba Hamba al-Sud. No necesito imaginármelo como una estatua ni como un héroe de bronce. Lo veo mejor de otra forma. Lo veo con el rostro tenso, los músculos del cuello endurecidos por el frío, la mirada alerta sobre la línea de costa, intentando leer la noche del mismo modo en que los pescadores leen una corriente. Lo veo sintiendo el peso del equipo, el vaivén del barco, el olor salado del combustible mezclado con el aire cortante del Ártico. Lo veo cansado y despierto, sereno por fuera, con esa clase de miedo útil que no paraliza, solo afina. A bordo también iba Arvid Sande, un hombre de manos grandes y voz corta, de esos que parecen hablar poco porque ya han aprendido a guardar lo importante. Cerca de él, Leif MRK revisaba por segunda vez un bulto amarrado, no porque dudara de su trabajo, sino porque el cuerpo, cuando presiente lo irreversible, necesita pequeñas tareas para no ceder al temblor. Más atrás, Tomar Alsen se frotaba los dedos dentro de los guantes y miraba a Han sin decir nada. Los hombres no siempre necesitan palabras para compartir un presentimiento. A veces basta una inclinación mínima de la cabeza. Un gesto breve. Un silencio que ambos entienden. La costa de Re Venecia aparecía y desaparecía entre penumbras como una promesa difícil de fijar con los ojos. Allí debía continuar la operación. Allí la noche debía servir de amparo. Allí debía empezar otra parte de la misión. Pero la guerra casi nunca se comporta como un plan. Tiene una manera cruel de irrumpir justo cuando un hombre cree haber medido todos los márgenes. Desde tierra, en otro punto de la costa, un pescador llamado Olaf Berg había salido un momento al exterior de su casa para asegurar una cuerda que el viento castigaba. Años después habría dicho, con esa franqueza seca del norte, que el mar estaba demasiado quieto. Que cuando el agua se aquieta de cierto modo, uno siente que algo ha decidido esconderse. Olaf levantó la vista hacia el fiordo y entrecerró los ojos. No vio gran cosa. Nadie ve gran cosa en una noche así. Pero a veces el cuerpo percibe antes que la vista. A veces el peligro llega primero como una tensión en la nuca. En el MK Bratolmi alguien murmuró una orden. Otro respondió con una sola palabra. El barco siguió avanzando. Y entonces la noche se rompió. No como se rompe un cristal, de una sola vez, sino como se rompe una tela tensa cuando algo la atraviesa desde adentro. Primero, una señal. Después, el fogonazo. Luego el ruido seco, brutal, imposible de confundir. Disparos. Disparos sobre el agua. Disparos donde el agua debía ser refugio. El R-56 había encontrado el rastro. La operación se había comprometido. Lo que sigue, cuando se cuenta desde la distancia, puede parecer cuestión de minutos. Pero yo sospecho que para los hombres a bordo fue otra cosa. El tiempo en un ataque no corre. Se fragmenta. Un segundo se hace largo. Un pensamiento se parte en dos. El cuerpo decide antes que la mente termine de comprender.
Fuera, fuera ya, gritó alguien. No sé si fue Arvid, si fue Tom, si fue otro. En medio del estruendo, los nombres se mezclan con el humo y con la necesidad. Lo que importa es el movimiento. Hombres inclinándose, chocando entre sí, buscando posición, intentando responder, intentando entender por dónde venía exactamente la muerte. El R-56 no era un personaje. Era una máquina armada entrando en la noche con la lógica fría de quien persigue y elimina. Frente a eso, el Bratón se volvió de pronto frágil, humano, expuesto. Han miró una vez hacia la costa. A veces una vida entera cabe en una sola decisión. Quedarse y morir bajo fuego. O saltar al agua y entregarse a otro juicio, quizá igual de implacable. No había salida limpia. Solo había una elección con algo más de horizonte que la otra. Y en ese instante, cuando el barco ya no podía ofrecer protección sino demora, Han hizo lo que hacen algunos hombres cuando el mundo les cierra todas las puertas menos una, corrió hacia la única oscuridad disponible. La carrera hacia el borde del barco no tuvo nada de heroico en el sentido teatral de la palabra. Fue torpe, urgente, ferozmente humana. Un cuerpo esquivando otro cuerpo. Una mano buscando apoyo donde ya no había estabilidad. Un grito perdido entre ráfagas de disparos. Un pie golpeando madera mojada. Una respiración que ya venía rota antes del salto. Si me quedo aquí, muero, lo escucho decir por dentro, no como frase elegante, sino como verdad desnuda. Y saltó. El fiordo lo recibió como reciben algunas verdades, sin compasión. El frío no fue solo frío. Fue un golpe. Un cuchillo sin hoja que entró por todas partes al mismo tiempo. El cuerpo, al tocar aquella agua ártica, dejó de obedecer de forma natural. La respiración se quebró. El pecho se cerró como si una mano enorme hubiera apretado desde dentro. Durante un instante, respirar dejó de ser un acto automático y se convirtió en una tarea brutal. Subir. Abrir la boca. Tragar aire. No tragar agua. No ceder al espasmo. No dejar que el pánico ocupe más espacio que la voluntad. Han salió a la superficie con la violencia del que regresa desde demasiado abajo. El agua le golpeó el rostro. El mundo era negro, blanco y metal. Negro de noche. Blanco de espuma. Metal de disparos. Intentó mover las piernas y sintió de inmediato la primera traición del cuerpo. Una bota se había perdido. Tal vez en el salto. Tal vez en el agua. Tal vez al golpear contra algo que nunca llegó a ver. No importa. La ausencia era ya una herida abierta hacia el frío. Nadó como nadan los hombres cuando ya no están pensando en avanzar, sino en no hundirse. Cada brazada era una discusión con el SOC. Cada patada, una orden dada a músculos que empezaban a volverse ajenos. El agua entraba por la ropa, pesaba, tiraba hacia abajo, congelaba. En pocos minutos, quizá menos, sus pies comenzaron a pagar el precio exacto de aquella decisión. El daño había empezado. No con estrépito. Con algo peor. Con paciencia. Desde la costa, Olaf Berg oyó entonces el eco completo del ataque. Los disparos ya no eran una sospecha. Eran una realidad perforando la noche. Se quedó inmóvil junto a su casa, la mano sobre la cuerda, el corazón latiendo con esa torpeza pesada que trae el miedo verdadero. Su esposa, Ingrid, abrió la puerta apenas y lo llamó en un susurro. Olaf. Él no entró de inmediato. Hay hombres en el agua, dijo, sin saber aún si eso era certeza o presentimiento. Entonces entra, respondió ella. Escucha antes de decidir. En tiempos de ocupación, incluso la compasión tenía que aprender a caminar con cuidado. Han tocó por fin una zona de costa pedregosa. No fue una llegada victoriosa. Fue un arrastre. Las manos buscando roca. Las uñas raspando superficie mojada.
El cuerpo intentando salir del agua mientras el frío seguía mordiéndole los tobillos, las pantorrillas, la espalda entera. Se derrumbó unos segundos sobre la playa y el mundo giró a su alrededor con una lentitud espesa. El shock no grita. El shock aleja. Hace que todo parezca suceder un poco más lejos de donde uno está. Pero la noche no había terminado con él. Apenas lo había cambiado de escenario. Se incorporó como pudo. La ropa pesaba. Una pierna respondía peor que la otra. El pie descalzado ya no parecía del todo suyo. Miró hacia atrás. El fiordo seguía negro. El ataque seguía vivo allá afuera. Más cerca de lo que convenía, voces, motores, ráfagas breves. La búsqueda podía tocar tierra en cualquier momento. Entonces comenzó la segunda carrera. No la del salto, sino la del ocultamiento. Subió desde la playa hacia un terreno irregular, con rocas, nieve dura y sombras apenas suficientes para esconder un hombre temblando. No podía avanzar con rapidez, pero tampoco podía detenerse. A cada paso el dolor subía por las piernas como una noticia que empeoraba. La respiración aún estaba rota. El pecho ardía. Las manos temblaban tanto por frío como por el esfuerzo de mantener algún control. Encontró por fin una depresión del terreno, un hueco protegido entre piedras y oscuridad, y se dejó caer allí con el instinto del animal perseguido. Entonces llegó el silencio. No un silencio pacífico, sino uno tan tenso que parecía hecho de vidrio. Hans se quedó inmóvil, pegado a la tierra helada, escuchando. Cerca, demasiado cerca, se movía la noche de otros hombres. Voces alemanas. Pasos. Búsqueda. La clase de búsqueda que no necesita verlo todo. Solo necesita verlo una vez. En ese escondite primero, mínimo, precario, empezó la verdadera odisea. Puedo imaginar sus manos tratando de contener el temblor. Puedo imaginar el latido subiendo hasta la garganta, convirtiendo el propio cuerpo en una amenaza, porque hasta respirar parecía demasiado ruidoso. Puedo imaginarlo apoyando la frente contra la roca fría y ordenándose a sí mismo permanecer quieto. No pensar en mañana. No pensar en cuánto daño había hecho ya el agua. No pensar en los otros. Solo no moverse. Solo atravesar esos minutos. Todavía no, se diría por dentro. Todavía no me encuentran. Más abajo, sobre la costa, la guerra seguía haciendo su trabajo de hierro. Arriba, entre piedra, nieve y respiración contenida, un hombre empezaba otro combate. Uno más lento. Más largo. Más íntimo. El que se libra cuando nadie puede verte y aún así decides no rendirte. Aquella noche, junto a Repenesia, no nació una leyenda. Nació algo más duro y más verdadero. Nació una huida. Un cuerpo herido entrando en el norte profundo. Un hombre que había escapado del fuego solo para entregarse al juicio del hielo. Y mientras el fiordo volvía a cerrarse sobre sus secretos, quedó claro que sobrevivir al mar fue apenas el primer examen. La nieve no siempre cae. A veces espera en silencio a que un hombre se quede solo. Después del mar, vino la blancura. No una blancura limpia ni serena, sino una extensión áspera, inmensa, casi sagrada, que en las montañas de Nordtroms podía parecer cielo caído sobre la tierra. Hamba al-Sud había sobrevivido al agua negra de Repenesia, había ganado unos metros de costa y unas horas de respiración, pero el norte todavía no había decidido qué hacer con él. Frente a él se abría otra clase de juicio. Más lento. Más íntimo. Más cruel en su paciencia. Yo intento caminar detrás de sus huellas, aunque sé que no es posible alcanzarlas del todo. Las veo entrar en la región del Ingemfjord, perderse entre pendientes de nieve endurecida, bordear rocas donde el viento ha pulido la superficie hasta dejarla lisa como hueso. Lo imagino avanzando con la ropa todavía marcada por el fiordo, con los pies castigados desde aquella noche, con el cuerpo aprendiendo a obedecer en pedazos. Ya no corría.
Ya no escapaba como se escapa del fuego. Ahora avanzaba como se avanza cuando cada paso es una conversación con el dolor. El hambre llegó pronto. No llegó como un rugido dramático, sino como una disminución del mundo. Primero le quitó claridad a los pensamientos. Después le vació las manos. Luego empezó a convertir cualquier idea simple en una tarea pesada. El cuerpo humano tiene una nobleza silenciosa cuando resiste, pero también tiene una honestidad brutal. Llega un momento en que deja de fingir. Y el de Han era ya un cuerpo que no fingía nada. Le dolían los pies. Le ardían los ojos. Le tiraban los músculos con la rigidez de quien ha pasado demasiado tiempo en el frío. El cansancio le hablaba desde los huesos. Aún así, seguía. Eso es lo que siempre me conmueve de ciertas historias. No que el hombre parezca invulnerable, sino lo contrario. Que uno lo sienta frágil, quebradizo, profundamente humano, y aún así capaz de inclinarse hacia adelante y buscar otro apoyo, otra piedra, otra pequeña elevación que le permita ver más lejos. El norte, mientras tanto, mantenía su propio ritmo. El viento bajaba por las laderas como una corriente antigua. La nieve crujía bajo los pasos cuando estaba dura, y cuando no lo estaba, se abría con una blandura engañosa que tragaba la pierna hasta la rodilla. Había momentos en que el paisaje parecía inmóvil, suspendido en una especie de paz severa, y otros en que todo se transformaba en un remolino de partículas blancas. En esa parte del mundo, la calma y la amenaza viven demasiado cerca. Han avanzó hacia Reddalen con la obstinación de quien ya no separa del todo el deseo de vivir del acto mecánico de moverse. Allí, entre piedra, nieve y soledad, encontró un refugio miserable que más tarde apodaría Hotel Savoy. El nombre, en medio de aquel desamparo, tiene algo que me conmueve hasta hoy. No era humor fácil. Era dignidad. Era la necesidad de no dejar que la brutalidad del entorno le robara por completo el lenguaje interior. Nombrar así un escondite de hielo y fatiga era recordar que, incluso al borde del colapso, un ser humano puede guardar una chispa de ironía para seguir siendo el mismo. Este es mi Hotel Savoy, lo escucho decir en voz baja, quizá con los labios partidos, quizá con una sonrisa que apenas pudo nacer. Aquel refugio no era un hotel, claro. Era poco más que una cavidad mezquina donde protegerse un rato del viento, replegar el cuerpo, reunir algo de calor imposible. Pero en ciertos momentos de la vida, bastan unos centímetros de abrigo para que el mundo no termine de cerrarse. Allí, en la inmovilidad relativa de Reddalen, Han respiró como pudo, escuchó el latido retumbarle en la cabeza y dejó que pasaran algunas horas sin exigirse heroicidades. El norte a veces permite eso. No salvarse. Solo aplazar el derrumbe. Luego volvió a moverse. Lo hizo ya entrando en un territorio donde la nieve no solo estaba bajo sus pies, sino dentro de sus ojos. La ceguera blanca llegó de forma gradual, como llegan algunas desgracias del frío. Primero, la luz reflejada empezó a hacerse insoportable. Después el horizonte dejó de tener profundidad. Más tarde, el día entero se convirtió en una pared. Yo no sé si hay algo más desconcertante que no poder confiar en la luz. En el fiordo, al menos, la oscuridad decía la verdad. Aquí la claridad mentía. Han miraba alrededor y el mundo era solo una masa blanca, demasiado brillante, demasiado vacía. No había camino claro. No había relieve suficiente. No había distancia legible. El ojo, herido por tanta reflexión de nieve, dejaba de traducir el paisaje. Y entonces caminar se convertía en una forma de fe. A veces no veía montaña ni cielo, imagino que habría dicho. Solo un muro de luz. Siguió a tientas. Con la cabeza algo gacha. Con los párpados entrecerrados. Con una mano levantada a ratos, no para detener nada, sino para recordar que todavía había un cuerpo delante de él. Cada metro ganado en esas condiciones pesaba más que 1 kilómetro en un terreno amable. Porque no solo había que mover las piernas. Había que sostener la mente.
Había que impedir que el miedo, ese miedo blanco y silencioso de no saber por dónde se pisa, se apoderara de la voluntad. Fue entonces cuando la montaña decidió probarlo de otra manera. La avalancha no llega con el estilo de los grandes estruendos del cine. A veces empieza con un sonido sordo, con una vibración extraña bajo la superficie de lo aparentemente estable. Un crujido. Un desplazamiento que tarda apenas un segundo en convertirse en sentencia. Han estaba en una ladera donde la nieve guardaba demasiada tensión. Tal vez dio un paso donde no debía. Tal vez no había ningún lugar correcto donde poner el pie. En el norte, la desgracia no siempre necesita culpa. Lo cierto es que el mundo se movió. La pendiente, que hasta ese instante había sido terreno, se volvió materia viva. La nieve cedió, corrió, cayó sobre él con la fuerza muda de una pared derrumbándose. No hubo tiempo para razonar. Solo para sentir que todo desaparecía. Arriba y abajo dejaron de existir. El blanco se volvió presión. El aire se hizo escaso. El cuerpo fue arrancado de su equilibrio y tragado por una masa helada que no odiaba, pero tampoco perdonaba. Quedó enterrado vivo. Hay instantes en que el tiempo no avanza. Se suspende. Debajo de la nieve, Han debió sentir exactamente eso. No minutos. No segundos. Solo la brutalidad de no saber si la siguiente inhalación cabría en el pequeño espacio que le quedaba. La oscuridad allí abajo no era como la noche del fiordo. Era una oscuridad compacta, apretada, casi sólida. El pecho buscando aire. La boca llena del sabor mineral del hielo. Un brazo atrapado. Una pierna doblada en una posición imposible. El corazón golpeando con tal fuerza que parecía gastar el oxígeno más rápido. No me puedo dormir, debió ordenarse. No aquí. Esa frase interior, tan simple, pudo haber sido el hilo que lo sostuvo. En esa cárcel de nieve, la desesperación habría sido comprensible. La ira también. Pero en él ocurrió otra cosa. Una concentración desnuda. La voluntad reducida a una tarea primitiva y sagrada, encontrar un margen, conservar el aire, insistir. Mover lo que todavía se movía. Abrir un hueco donde no lo había. Luchar no contra un enemigo visible, sino contra el peso entero de una montaña. No sé cuánto tardó en salir. Nadie sale de una avalancha y vuelve con el tiempo intacto. Pero en algún momento una mano encontró menos resistencia. Luego un poco más de aire. Después la claridad. No una claridad amable. Una claridad brutal que hería los ojos, que confirmaba la ceguera blanca, que devolvía al mismo paisaje hostil del que acababa de ser expulsado hacia la muerte. Emergió como emergen algunos hombres del límite, sin triunfo, sin gesto heroico, solo con una respiración tan rota que ya parece un llanto sin lágrimas. Siguió. Eso es lo terrible y lo hermoso. Siguió. Con la nieve dañándole la vista, con el hambre afilándole el cuerpo por dentro, con los pies convertidos ya en una zona donde el dolor y el entumecimiento se alternaban de forma inquietante. Siguió moviéndose por las montañas de North Troms. La congelación avanzaba con una calma despiadada. No se impone de golpe. Va tomando terreno. Un dedo primero. Después otro. La piel cambia. La sensibilidad se retira. El cuerpo parece protegerse apagando partes de sí mismo. Han comenzó a entender que había una batalla que no se libraba solo contra el clima, sino contra el deterioro silencioso que llevaba dentro de las botas. A veces imagino una noche concreta en Reptalen. El viento afuera. El refugio miserable apenas defendiéndose del frío. Han inclinado sobre sus propios pies, con la respiración corta, mirando una realidad que ningún hombre quiere mirar demasiado tiempo. Allí no había médico. No había anestesia. No había promesa de alivio. Solo una verdad sin adornos: si no detenía la gangrena, el norte terminaría el trabajo que había empezado el fiordo.
Hay decisiones que no deberían existir. Y sin embargo existen. Tomó la navaja. No me interesa convertir ese momento en espectáculo. Lo que ocurrió allí pertenece a otro registro. Al de la dignidad extrema. Al de esa clase de valor que no hace ruido porque está demasiado ocupado pagando un precio insoportable. Han sabía lo que iba a hacer. Sabía que el dolor sería una puerta brutal. Sabía también que detrás de esa puerta tal vez quedaba una posibilidad de seguir vivo. Perdonadme, me gusta imaginar que dijo, no a otros, sino a su propio cuerpo. Tenemos que seguir. La hoja era pequeña. El gesto, inmenso. Hay sufrimientos que arrancan un grito. Y hay otros que obligan a una concentración tan absoluta que el dolor parece volverse blanco, idéntico a la nieve, idéntico a ese paisaje donde todo estaba siendo reducido a lo esencial. La navaja no era un arma contra un enemigo externo. Era una herramienta de misericordia severa. Un instrumento terrible al servicio de la persistencia. Después vino el temblor. Después vino el agotamiento. Después vino ese silencio extraño que sigue a los actos imposibles, cuando uno ya no sabe si ha vencido algo o simplemente ha retrasado una derrota. Pero incluso allí, en esa soledad que parecía no tener bordes, ocurrió algo profundo. Han no se entregó al odio. No maldijo al mundo como si el mundo tuviera obligación de ser justo. No se dejó arrastrar por una rabia ciega. Sufrió. Claro que sufrió. Dudó. Claro que dudó. Tal vez apoyó la frente contra la pared helada del refugio y lloró sin lágrimas porque el cuerpo no tenía agua que desperdiciar. Tal vez murmuró el nombre de alguien. Tal vez pidió apenas unas horas más. Pero no se quebró hacia adentro de la manera definitiva. Conservó un centro. Una llama pequeña. Seria. Persistente. Eso, para mí, también es una forma de sabiduría. En las montañas de North Troms, junto a Lingham Ford, en la dureza de Repdalen y su pobre hotel Savoy, Han fue despojado de casi todo lo superficial. Del confort, desde luego. De la certeza. De la fuerza continua. Incluso de partes de su propio cuerpo. Pero cuanto más lo despojaba el norte, más nítido quedaba algo que no podían arrancarle. No era orgullo. No era desafío vacío. Era voluntad. Y hay una diferencia profunda entre ambas cosas. El orgullo grita. La voluntad respira y sigue. La arrogancia quiere vencer al mundo. La voluntad solo quiere atravesar el siguiente día. En aquella inmensidad blanca, donde un hombre podía quedarse ciego por la luz, enterrado por la nieve o herido por sus propias decisiones necesarias, Han siguió inclinado hacia la vida con una humildad feroz. No porque creyera que el final estaba cerca. No porque supiera cómo saldría de allí. Sino porque todavía le quedaba una orden interior, mínima y total, que repetía lo mismo una y otra vez. Un paso más. Un paso más. Un paso más. Y cuando el cuerpo se rompe, lo que manda es la voluntad. Hay hombres que sobreviven por fuerza. Y hay momentos en que un hombre sobrevive porque otros deciden no soltarlo. En el norte de Noruega, después del mar, después de la nieve que quema los ojos, después de la avalancha y de la navaja, llegó la parte más silenciosa de la Odisea. La parte que casi nunca ocupa los titulares de la memoria, pero que sostiene la verdad entera de una historia como esta. Porque Han Balsrud no siguió adelante solo. Hubo un momento en que dejó de avanzar por sus propios medios y quedó entregado, por completo, a la bondad ajena. No a una bondad ingenua. A una bondad valiente, cansada, vigilante, capaz de esconder a un hombre herido mientras la guerra respiraba al otro lado de la puerta. Yo llegué a Mandalen con esa idea dándome vueltas en el pecho. La luz del día caía baja sobre Kafjord, como si el sol también supiera que en estas latitudes conviene moverse con humildad. El valle abría su silencio entre montañas anchas y severas.
Algunas casas de madera se aferraban a la tierra con esa obstinación tranquila de los lugares donde vivir nunca ha sido un gesto decorativo. Había humo saliendo de las chimeneas. Había nieve vieja en los bordes del camino. Había un río corriendo con una voz discreta, casi doméstica, como si quisiera recordarle al fiordo que no toda el agua tiene que morder. Fue allí donde el foco de la historia cambió dentro de mí. Hasta entonces yo había seguido a Han como se sigue a un hombre herido en mitad del invierno, midiendo su dolor, su resistencia, el modo en que el cuerpo se doblaba y aún así seguía obedeciendo a la voluntad. Pero en Mandalen entendí que la historia no pertenecía solamente a sus pasos. También pertenecía a las manos que lo levantaron cuando ya no podía dar uno más. Maren Eide fue la primera en hablarme de eso. Vivía en una casa pequeña, de techo bajo, con ventanas donde la luz entraba suave, filtrada por cortinas claras. Me recibió con café oscuro y una sopa caliente que olía a caldo largo, a pan recién cortado y a ese tipo de cuidado que no necesita anunciarse. Tenía el rostro sereno y unas manos firmes, manos de mujer acostumbrada a lavar, vendar, cocinar, sostener. Cuando pronunció el nombre de Han no lo hizo con solemnidad. Lo hizo como si todavía recordara el peso exacto de su fiebre. Cuando lo trajeron, ya no era un hombre caminando, me dijo. Era un hombre resistiendo. Afuera, el viento rozó la pared de madera con un sonido bajo. Yo la escuché sin interrumpirla. En aquella casa las palabras no corrían. Se acomodaban. Estuvo días sin poder moverse, siguió. Después ya no fueron días. Fueron semanas. Había momentos en que lo único que podía hacer era respirar y esperar que nadie entrara. Eso era lo que el paisaje no contaba a simple vista. Que en algún punto de la huida, Han quedó inmóvil. No por falta de deseo, sino porque el cuerpo había cobrado demasiado. Los pies, castigados por el fiordo, por la nieve, por la congelación y por la herida terrible que él mismo se había infligido para frenar la gangrena, ya no podían cargarlo. Había cruzado el umbral donde la voluntad sola no basta. Entonces la historia dejó de ser una travesía individual y se volvió una tarea compartida. En casas como aquella, en rincones de Mandalen y de Cavhorn, empezó el tramo imposible. Lo escondían donde podían. Un altillo. Un cuarto estrecho. Un hueco entre paredes. Un cobertizo donde la madera seca y los sacos de alimento ofrecían una sombra suficiente. No había comodidad en nada de eso. Había cálculo. Había prudencia. Había ese saber del norte que entiende cuánto silencio cabe en una habitación antes de volverse sospechoso. Han permanecía acostado durante horas largas, a veces durante días enteros, sin pedir casi nada porque no había casi nada que pedir. Afuera pasaban patrullas. El clima cerraba rutas. La guerra seguía apretando. Y dentro de aquellas casas, la compasión trabajaba con pasos pequeños. Maren me contó que una vez le sostuvo la taza con las dos manos porque las de él no dejaban de temblar. Me miró como si le diera un banquete, dijo. Y yo solo le estaba dando sopa tibia. Hay gestos que no parecen grandes hasta que uno comprende en qué borde ocurren. Una sopa tibia. Un paño seco. Un techo de madera que no deja pasar todo el viento. Una cuchara acercada despacio a una boca rota por el frío. En una guerra, los grandes discursos se pudren pronto. Lo que permanece son esas misericordias diminutas. Aquella tarde conocí también a Thomas Alborsen, carpintero y pescador, un hombre ancho de hombros, con barba clara y una forma sobria de moverse, como si todo en él hubiera sido educado por el invierno. Me llevó detrás de su casa, donde apoyaba trozos de madera contra una pared, y allí, con la vista puesta en las montañas, me habló de la camilla. No podíamos cargarlo como a un saco, me dijo. Era un hombre. Y era un hombre sufriendo. Dijo eso y luego calló. Porque en el norte hay frases que bastan por sí solas. La camilla no apareció de pronto como un símbolo. Primero fue una necesidad.
Había que mover a Han cuando el clima lo permitiera, cuando las patrullas dejaran una rendija, cuando el valle y la montaña ofrecieran una mínima oportunidad. Había que trasladarlo sin romperlo más. Thomas y otros hombres del lugar improvisaron con madera, cuerda, mantas, la experiencia de quien construye con lo que tiene y no con lo que sueña. Lo que levantaron era tosco, sí, pero también digno. Una especie de promesa hecha con tablones y manos frías. La probamos 2 veces vacía, recordó. La tercera vez ya llevaba su peso. Yo pensé entonces en lo que significa tirar todos de una misma cuerda. No es solo esfuerzo. Es confianza. Es aceptar que, en cierto punto del camino, la vida de otro va suspendida de la coordinación de tus manos. Pero antes de poder moverlo hubo que ocultarlo. Y ocultarlo no era una idea abstracta. Era un riesgo diario. La redada llegó una mañana gris, con esa luz plana que vuelve todo más expuesto. Maren estaba dentro de la casa. Elin Persen, una vecina de voz dulce y pulso firme, acababa de traer pan. Han permanecía inmóvil detrás de una pared falsa de tablas, envuelto en mantas ásperas, respirando con la lentitud aprendida de quien sabe que hasta el pecho puede delatarlo. Afuera crujió la nieve bajo botas ajenas. No eran pasos de vecinos. Eran pasos de hombres que venían a buscar. El aire cambió, me dijo Elin más tarde. Antes de que tocaran la puerta, yo ya lo sabía. Llamaron con los nudillos duros. 1 vez. 2 veces. Maren abrió. Buenos días, dijo una voz en alemán. Lo terrible de ciertos momentos no está en el ruido, sino en la precisión. Un soldado entrando. Otro mirando hacia el establo. Un tercero demorándose un segundo demasiado largo junto a una pared cualquiera. Elin dejó el pan sobre la mesa para que sus manos no revelaran el temblor. Maren sostuvo la mirada con la serenidad de quien ha comprendido que el miedo visible es el primer regalo que se le hace al perseguidor. ¿Ha visto movimiento extraño?, preguntó el soldado. No, respondió ella. Aquí solo hay invierno. La frase, tan simple, me parece todavía una forma de coraje. Mientras los hombres revisaban la casa, Han permanecía detrás de las tablas sin mover un músculo. Me lo imagino sintiendo el latido en las sienes, midiendo el aire, escuchando la cercanía de la muerte con esa intimidad humillante que solo conocen los perseguidos. Quizá una partícula de polvo cayó sobre su rostro. Quizá una pierna le ardía. Quizá una tos quiso subir y tuvo que tragársela como se traga un grito. Hay segundos en que la vida no depende del valor, sino de la quietud. Los soldados se fueron. No porque la guerra hubiera cedido. No porque el peligro se hubiera vuelto justo. Se fueron porque a veces la compasión organizada es más inteligente que la violencia. Y en cuanto los pasos se alejaron lo suficiente, Elin se sentó por fin en una silla y apoyó una mano sobre la mesa como si acabara de regresar desde un lugar sin aire. Yo no estaba rezando, me dijo. Estaba contando respiraciones. Esa tarde, Maren le dio a Han unas cucharadas de sopa más caliente de lo habitual. Él apenas podía incorporarse, pero al probarla cerró los ojos con un cansancio tan hondo que parecía alivio. Está buena, murmuró. A veces una frase tan pequeña salva a todos en una habitación. Pasaron más días. Más noches. El viento cerró caminos. La nieve cubrió huellas. El cuerpo de Han osciló entre la fiebre, el agotamiento y una quietud casi mineral. Dependió de otros para comer, para limpiarse, para no hundirse del todo. Y esa dependencia, lejos de empequeñecerlo, volvió más visible su humildad. No hay orgullo útil cuando uno ya no puede ponerse de pie. Solo queda aceptar el cuidado como se acepta la luz en una casa helada. Cuando por fin llegó el momento de moverlo, el valle entero parecía contener el pulso. La camilla salió al exterior con una solemnidad sin ceremonia. No había palabras grandiosas. Había guantes de lana. Había cuerda tensada.
Había hombros preparados. Thomas iba delante. Nils Aslak, hombre de raíces sami y mirada limpia, estudiaba la ladera con la atención de quien sabe leer el lenguaje del viento sobre la nieve. Detrás, Elin ajustó una manta sobre el pecho de Han para protegerle la cara del aire. Maren se inclinó un segundo y le tocó la frente. «Ahora nos toca a nosotros», le dijo. «Confío», respondió él, apenas. La montaña los recibió sin amabilidad y sin crueldad. Como recibe siempre. Subieron por un tramo donde el terreno se empinaba entre hielo y roca. Las botas hundiéndose. La respiración de los hombres volviéndose visible. La camilla crujiendo con pequeños quejidos de madera bajo tensión. Han, inmóvil sobre ella, miraba un cielo pálido que a ratos desaparecía detrás del remolino de nieve. Entonces llegó el segundo gran examen. Una ráfaga bajó por la ladera con la violencia súbita del norte. No fue solo viento. Fue empuje. La cuerda tiró de lado. Uno de los hombres perdió apoyo por un instante. La camilla resbaló medio metro, suficiente para que todos comprendieran lo cerca que estaban de entregárselo a la montaña. «Ahora», gritó Thomas. No gritó por miedo. Gritó para unificar la fuerza. Vi esa escena en las palabras de quienes me la contaron. Las manos apretándose. Los cuerpos inclinándose hacia atrás. Las botas escarbando nieve. La cuerda mordiendo la lana húmeda de los guantes. Han sintiendo el movimiento brusco, sabiendo que no podía ayudar con el cuerpo, solo con la calma. Y en ese instante, en lugar de pánico, ocurrió algo más hondo. Cada uno sostuvo su parte. Ni uno soltó. Ni uno retrocedió hacia sí mismo. La camilla volvió a estabilizarse. El viento siguió golpeando un momento más, como una de esas ráfagas de ira que atraviesan la historia humana y luego, tarde o temprano, pierden fuerza ante algo más firme. La montaña dejó de empujar. Los hombres recuperaron el ritmo. Y entonces comprendí que el odio y la violencia, por brutales que sean, tienen a veces la debilidad de lo pasajero. En cambio la compasión, cuando se organiza en actos concretos, posee una resistencia muy antigua. Siguieron avanzando. A trechos descansaban. A trechos ajustaban la cuerda, levantaban un poco la camilla, buscaban otra línea entre la nieve. Cada pausa tenía algo de oración laica. Nadie estaba allí para lucirse. Nadie esperaba reconocimiento. Lo único importante era cruzar. Llegar al siguiente refugio. Ganar unas horas más contra la guerra, contra el clima, contra el cuerpo roto de un hombre que ya no podía sostenerse solo. Cuando al fin alcanzaron otro techo, una cabaña humilde donde el viento sonaba menos feroz sobre la madera. Elin sacó de un bolso un pañuelo limpio y se lo pasó por la frente a Han con una delicadeza que todavía parece iluminar aquel episodio. «No te duermas aún», le dijo. Él abrió los ojos con esfuerzo. Miró la viga oscura del techo, el vapor débil del caldo que alguien volvía a calentar, las manos cansadas de los que lo habían arrastrado hasta allí. Y debió entender, con una claridad distinta a la del hielo, que ya no lo estaba sosteniendo solo su propia voluntad. Lo estaba sosteniendo un pueblo entero reducido a sus gestos esenciales. Eso fue Mandalen. Eso fue Kafhor. No un escenario al fondo de una gran hazaña, sino el corazón moral de la historia. Casas pequeñas que se volvieron refugio. Mujeres que cocinaron en silencio mientras la muerte rondaba cerca. Hombres que ataron tablas y cuerda para convertirlas en una posibilidad. Vecinos que contaron respiraciones mientras la patrulla estaba a segundos de descubrirlo. Guantes de lana aferrados a una camilla sobre una ladera donde el viento quería quedarse con todo. Cuando salí otra vez al aire frío del valle, el cielo empezaba a cerrar la tarde sobre las montañas. Respiré hondo y escuché el agua lejana, el rumor del viento, el silencio de las casas.
Pensé en cuántas veces la historia se ha escrito con nombres de generales y con mapas de operaciones, y en cuántas veces la verdad profunda ha quedado guardada en cocinas pequeñas, en mantas ásperas. En una sopa tibia ofrecida a tiempo. Porque la resistencia no siempre lleva uniforme, a veces lleva guantes de lana. Hay un momento en toda travesía verdadera en que el mundo deja de preguntarte si puedes seguir y empieza a preguntarle a los otros si serán capaces de llevarte. Después de las casas de Mandalen, después de las mantas ásperas, de las cucharas de sopa tibia y de las manos que escondieron a Jamba al-Shrut mientras la guerra golpeaba puertas ajenas, llegó el último tramo. Ya no era el tiempo de resistir solo. Era el tiempo de ser conducido. El tiempo de aceptar que la vida, a veces, avanza en brazos de otros, en una camilla, en un trineo, en la fidelidad de personas que no hacen discursos, pero cumplen. Según el esquema histórico que me compartiste, ese tramo final lo llevó, con ayuda local y luego Sami, hacia Kilpisjärvi, en Finlandia, y después hacia Boden, en Suecia, donde por fin sobrevivió y pudo recuperarse. El norte seguía siendo el norte. No se había vuelto amable de pronto. El viento seguía bajando por las montañas con esa frialdad antigua que no distingue entre un soldado, un fugitivo o un pastor de renos. La nieve seguía extendiéndose como un silencio inmenso. Y, sin embargo, algo había cambiado. Ya no era un hombre solo peleando contra la blancura. Era una cadena humana llevándolo hacia una posibilidad. Yo imagino esa mañana como una respiración larga. El cielo pálido, sin estridencias. La luz extendida sobre la nieve con una calma que parecía casi compasiva. Han acostado, más cerca del hueso que de la carne, exhausto, reducido por el dolor a una forma mínima de sí mismo. Sus pies ya no podían prometerle nada. El cuerpo entero hablaba en un idioma de agotamiento. Había llegado tan lejos que incluso seguir vivo empezaba a pesar. Fue entonces cuando el relato cambió otra vez de manos. Nils Aslak, con su conocimiento del terreno, sabía que había un punto en que la montaña dejaba de pertenecer solo a los aldeanos del valle y empezaba a pertenecer a otros ritmos. A otros pasos. A otra sabiduría. Más allá de los refugios de madera, más allá de los cruces donde el viento intentaba arrancarles la camilla, el trayecto exigía la ayuda de quienes conocían el paso estacional, el lenguaje de la nieve abierta, la paciencia del trineo. Así aparecieron los Sami. No como una aparición mítica, ni como figuras lejanas de postal, sino como personas concretas, de carne, de cansancio, de mirada sobria. Ailo Aeta fue el primero en agacharse junto a Han y observarlo sin dramatismo. Tenía el rostro curtido, los ojos tranquilos, las manos gruesas de quien ha trabajado con cuerda, cuero y frío durante toda la vida. A su lado estaba Maret Sara, envuelta en lana gruesa, con esa forma de moverse que tienen algunas personas que no necesitan desperdiciar energía para imponer calma. Más atrás, Niillas por Sanger revisaba el arnés del trineo, palpando cada nudo como si tocara una plegaria vieja. Todavía respira como quien quiere quedarse, dijo Ailu. No era una frase para emocionar a nadie. Era un diagnóstico. Y en esa sobriedad había una ternura difícil de olvidar. Han levantó apenas la mirada. Tal vez ya no podía distinguir bien los rostros. Tal vez solo percibía siluetas, voces, calor humano alrededor del frío. Pero comprendió una cosa esencial, el viaje no se había terminado. Aún había un rumbo. Aún había personas dispuestas a cargar con lo que quedaba de él. Lo acomodaron en el trineo con una delicadeza que no era debilidad, sino respeto. Colocaron mantas. Ajustaron el cuerpo para que cada sacudida no se convirtiera en tormento innecesario. Maret le cubrió el cuello con una tela más gruesa y le acercó un poco de caldo tibio a los labios. Solo un poco, le dijo. Lo justo para que el cuerpo recuerde. Han tragó despacio. En una historia como esta, hasta un sorbo puede ser una victoria. Y entonces empezó el último tramo. No fue rápido.
Nada verdadero lo es en esas latitudes. El trineo avanzaba por la nieve con ese sonido sordo y continuo que parece no romper nunca el silencio del todo. Delante, los animales abrían camino con paciencia. Detrás, las huellas quedaban grabadas apenas un tiempo antes de que el viento empezara a difuminarlas. La montaña observaba. El cielo permanecía vasto, limpio y distante. Todo parecía suceder en una escala más grande que la humana, y sin embargo lo decisivo seguía siendo íntimo, una mano ajustando una manta, una voz preguntando si aún escucha. Un cuerpo que ya no responde pero que todavía insiste. Ese fue el primer mini pico del final. El cuerpo de Han había llegado al borde donde la voluntad por sí sola casi no bastaba. Había avanzado durante semanas sobre dolor, hambre, fiebre, ceguera y mutilación. Ahora ya no podía ofrecer ni un paso. Apenas respiraciones. Apenas conciencia a intervalos. Y, sin embargo, el grupo no se detuvo. A veces la esperanza no entra como una luz brillante. Entra como una decisión de seguir tirando. Ailu caminaba mirando el horizonte con esa concentración silenciosa de quien sabe leer la nieve. Nihillas corregía la dirección del trineo cuando el terreno se inclinaba demasiado. Maret iba pendiente del rostro de Han, de sus labios, de la manera en que el frío se le acumulaba en las pestañas. Yo los veo avanzar sin una palabra de más, unidos no por la épica, sino por la responsabilidad. Eso era lo más grande de todo. Nadie allí buscaba convertirse en símbolo. Solo querían llevar a un hombre hasta donde la muerte dejara de tener la última palabra. «Sigues aquí», murmuró Maret en un momento, inclinándose hacia Han. Él tardó en responder. Después abrió un poco los ojos y dijo algo casi roto por el cansancio. «Sigo». Esa palabra pequeña sostuvo mucho más de lo que parece. Llegaron a un tramo donde el terreno se abría con una desnudez casi total. La nieve corría de un lado a otro empujada por el viento, y la línea del mundo parecía reducida a una sucesión de blancos. Allí no había refugio rápido. No había árbol al que pegarse. Solo el trayecto y la necesidad de cruzarlo. Han ya casi no reaccionaba a los movimientos. El cuerpo estaba cansado de defenderse. Pero la caravana siguió. El trineo avanzó centímetro a centímetro. Los pasos se hundieron. El frío se metió por costuras, mangas, cuello. Y aún así nadie retrocedió hacia la comodidad de lo posible. Habían elegido el deber más difícil, seguir hasta el final. En el norte, las grandes tormentas a veces no se anuncian con trueno. Se anuncian con agotamiento. Con esa sensación de que ya no queda nada que ofrecer. Y, sin embargo, también allí sucede a veces el milagro más humilde, alguien ofrece lo que tú ya no tienes. Más tarde apareció Kilpisjärvi. No como una ciudad salvadora, ni como una meta filmada con música alta, sino como un borde distinto del mundo. Un lugar donde la travesía podía, por fin, empezar a cambiar de naturaleza. Llegar allí no borraba el dolor. No devolvía los dedos perdidos. No deshacía la nieve de las semanas anteriores. Pero sí alteraba el destino. El esquema que compartiste sitúa precisamente allí ese paso decisivo antes de la evacuación hacia Suecia. Y ese fue el segundo mini pico, la línea invisible. Hay fronteras que no se sienten bajo los pies. No crujen. No brillan. No levantan una pared delante de uno. Son apenas una idea humana trazada sobre la inmensidad. Y, sin embargo, a veces esa idea decide si un hombre será perseguido o atendido, casado o curado, reducido a sospecha o devuelto a su nombre. Yo imagino el instante sin estruendo. Ailu deteniéndose apenas. Nihillas mirando hacia adelante. Maret exhalando el aire que había guardado demasiadas horas. Han, tal vez medio consciente, sin entender del todo si ya habían llegado a ese punto donde la guerra afloja un poco la mano. No hacía falta ceremonia. Bastaba el cambio invisible. Bastaba saber que algo, al fin,
se había desplazado del lado correcto. Hemos cruzado, dijo Ailo. No lo dijo fuerte. No era una victoria para gritar. Era una verdad para sostener con reverencia. Después vino el traslado. El paso desde aquella geografía extrema hacia un lugar donde la vida dejaba de depender de un escondite, de una cuerda o de una ráfaga de suerte. Después de Kilpisjärvi, el camino condujo a Boden, en Suecia, donde Han pudo recibir atención y sobrevivir a todo lo que el norte y la ocupación habían intentado arrebatarle. Y allí llegó el tercer mini pico, el más sereno de todos, el primer techo seguro. No es fácil explicar lo que significa un techo seguro después de haber pasado tanto tiempo bajo amenaza. No es solo madera, ni yeso, ni una habitación cerrada. Es una forma de silencio distinta. Un silencio sin persecución. Un calor que no se esconde. Una cama donde el cuerpo puede hundirse sin pensar que el siguiente ruido en la puerta será una orden o una redada. En Boden, el calor debió parecerle irreal. Casi excesivo. Después de tanto hielo, la tibieza misma podía parecer una lengua extranjera. Yo imagino a una enfermera llamada Karin Lund inclinándose sobre él con la calma de quien entiende que no está recibiendo solo a un paciente, sino a un hombre que ha llegado desde un territorio donde cada gesto de cuidado fue una conquista. Ya estás a cubierto, le habría dicho. Y Han, quizá demasiado cansado para responder con palabras, habría entendido el idioma más antiguo de todos, una manta bien colocada, una lámpara encendida. Una voz que no teme alzar un poco el tono porque ya no hay nadie escuchando al otro lado para delatarla. A veces sobrevivir pesa. No pesa como el dolor. Pesa como una verdad nueva que el cuerpo no sabe aún dónde acomodar. Después de tantas semanas de lucha, de sospecha, de hambre, de inmovilidad, de camillas, de montañas y de trineos, seguir vivo no debía sentirse de inmediato como júbilo. Debía sentirse como un silencio denso. Como una habitación tibia donde uno por fin puede cerrar los ojos y, al hacerlo, no cae al fondo del miedo sino al principio incierto del descanso. Allí, bajo el cielo de Suecia, terminó la huida y empezó otra tarea más lenta, aprender a vivir después de haber llegado tan lejos roto. Cuando pienso en esta historia entera, no veo solamente la ocupación nazi, ni el ataque en Venecia, ni el agua negra, ni la avalancha, ni la navaja. Veo también otra cosa, quizá más importante. Veo cómo el odio y la violencia atraviesan el mundo como tormentas. Hacen ruido. Rompen. Imponen miedo. Durante un tiempo parecen invencibles. Pero luego, tarde o temprano, se desgastan. Lo que queda, lo que de verdad perdura, son las cosas que no hacen tanto ruido, una puerta que se abre, una casa que esconde, una sopa que devuelve el pulso, unos guantes de lana agarrando la cuerda. Un trineo avanzando despacio, un pueblo entero negándose a entregar a un hombre al frío definitivo. Eso fue lo que no se apagó. No el odio. No la ocupación. No el desenfreno de la fuerza bruta. Lo que siguió ardiendo fue otra clase de fuego. El de la benevolencia. El de la cooperación. El de esa humildad inmensa que no necesita llamarse heroísmo para sostener al mundo cuando el mundo se inclina demasiado hacia la oscuridad. Y cuando salí de nuevo al exterior, ya lejos del relato y sin poder salir de él del todo, imaginé la nieve cayendo tranquila sobre las montañas del norte. No como amenaza. No como juicio. Solo cayendo. Cubriendo huellas, suavizando bordes, devolviendo al paisaje su respiración antigua. Pensé en Han. Pensé en las manos que lo llevaron. Pensé en los nombres que quizá nadie recuerde con la misma fuerza, pero sin los cuales esta historia no existiría. Entonces entendí que la persistencia no siempre es correr, ni pelear, ni levantarse con el cuerpo entero. A veces la persistencia es caminar incluso cuando ya no quedan pies. Si esta historia te hizo compañía, te pido un gesto que para el canal es enorme: suscríbete. Deja un like,
porque eso le dice a YouTube que hay gente que todavía elige la calma y la profundidad. Comparte este video con aquellas personas que necesiten un poco de luz hoy. Cuídate mucho. Y cuando el mundo se sienta demasiado rápido, vuelve a respirar despacio. Nos vemos en la próxima historia.